Buenas tardes, mi nombre es Karian Freeman. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro La Sinfonía de Emma. Nos encontramos en el Salón Sánchez Borbón. Los invito a ponerse cómodos ya que la actividad tendrá una duración de 50 minutos. Les informo que los micrófonos y mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. A su vez les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas está el icono de preguntas. Esta actividad se estará transmitiendo por nuestro canal de YouTube. No olvides que tienes dos modalidades de poder visitar nuestros stands. La primera es a través de nuestra plataforma en 3D y la segunda de manera directa buscando la sección de stand en el menú de nuestra página web. Ahora les cedo la palabra al moderador. Disfruten del evento. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Burnham y en el día de hoy tengo el honor de darles la bienvenida en nombre de la Embajada de Canadá en Panamá y como ciudadana panameña canadiense a la presentación del libro infantil La Sinfonía de Emma. Contaremos con la participación de la escritora del libro, Camila Reimers, y su ilustradora, Jessica Carrasco. Como moderadora tendremos a Silvia Alfaro, editora y directora de la Casa Editorial Latino-Canadiense Mapale. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Ana Cecilia, por tu presentación y quiero agradecerle por todo el trabajo que ha hecho desde el principio para que todo estuviera listo para esta feria. Además, los afiches son preciosos. Todos ustedes en la embajada han hecho un trabajo excelente. Y quiero agradecer especialmente a su excelencia, la embajadora de Canadá en Panamá, señora Lily Nichols, por esta generosa invitación para que la editorial Mapale comparta con todos el trabajo que ha realizado por 16 años en Canadá. La embajadora Nichols es una excelente promotora de la literatura, el arte, el multiculturalismo, entre muchas otras cosas. Quiero felicitar también a la Cámara Panameña del Libro por este gran esfuerzo que han hecho para realizar esta feria. Esta tarde es muy especial para nosotros en la editorial Mapale, ya que hoy nuestra presentación es principalmente para los más jóvenes. Esto nos llena de felicidad porque sabemos que comenzar a leer desde temprana edad es abrir puertas a muchos mundos. Y las personas que leen siempre están ampliando sus conocimientos, viajando por el mundo entero a través de las historias. Y además, los libros son una compañía maravillosa. A todos los padres que están con sus hijos en esta sesión, felicitaciones y gracias. Por supuesto, estamos seguros que los adultos también van a disfrutar de esta charla. La editorial Mapale Artes y Letras ha publicado principalmente autores latino-canadienses y casi todos nuestros libros son para adultos. Sin embargo, publicamos hace varios años 2 cuentos en inglés para niños que posteriormente los publicamos en francés y después en español. Así que este cuento que hoy presentamos, La Sinfonía de Emma, es el único libro trilingüe de la editorial y hasta donde sabemos es el único libro trilingüe que sea español, inglés y francés publicado en Canadá para niños. Parece, según sabemos, que ninguna editorial se ha lanzado a publicar algo así. La autora es Camila Reimers y fue traducido al inglés por Tammy Dolansky y al francés por Elise Deschamps. La ilustradora es Jessica Carrasco. Y hoy nos acompañan Camila y Jessica, quienes compartirán con ustedes cómo se inspiran para crear. Así que comenzamos con la autora Camila Reimers, quien nació en Chile, pero ya lleva viviendo 40 años en Canadá. Camila estudió educación en Santiago de Chile y artes del lenguaje en Vancouver. Estos estudios incluyeron idiomas, literatura, traducción, teatro y otras áreas de las artes. Camila ha escrito 5 novelas y más de 20 cuentos infantiles. Varias de sus novelas han sido traducidas al inglés y varios cuentos para niños han sido traducidos al inglés, francés, italiano, chino y portugués. Ha sido galardonada con premios nacionales e internacionales. Su cuento bilingüe, El cóndor pasa sobre el norte, When the Condor Meets the Eagle, fue el primer libro infantil con realidad aumentada publicado en Chile.
Además, Camila estuvo a cargo por 7 años del único programa infantil en español ofrecido en la comunidad en Ottawa. Y por este trabajo recibió el premio al mejor programa radial étnico ofrecido en Canadá. Así que es una experta en la literatura infantil. Bienvenida, Camila, y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Silvia. Quisiera que nos contaras desde cuándo comenzaste a escribir cuentos para niños. Gracias, Silvia. Y antes de responder tu pregunta, deseo agradecer la oportunidad que la Embajada de Canadá en Panamá nos ha dado para ser parte de esta feria. Tengo hermosos recuerdos de Panamá cuando en el año 2012 atendí el 10º Encuentro Internacional de Escritoras, Mujer y Escritura en Diana Morán, poeta, investigadora literaria y docente panameña. Ahora, ¿cuándo comencé a escribir cuentos para niños? Cuando niña, escribía cuentos para grandes. De hecho, tampoco me gustaba leer cuentos para niños. Tenía una bronca personal con la Blancanieves porque la encontraba demasiado etérea y solo aceptaba la versión de mi madre cuando me contaba que Blancanieves tenía que ensuciarse las manos, lavar su ropa y limpiar la casa de los enanitos. Así es que, de verdad, empecé a escribir cuentos para niños solo cuando entré a la Universidad de Chile en Santiago a estudiar educación parvularia. Una de las materias que teníamos era literatura infantil. Y además de leer a los escritores más representativos a través de los siglos, los estudiantes debíamos también escribir cuentos. Y fue allí cuando empecé a tomarle el gustito a escribir para niños. Luego, cuando llegué a Canadá, vivíamos en la residencia universitaria de la Universidad de British Columbia en Vancouver. Y mi familia tuvo la maravillosa oportunidad de compartir con familias de diversos países del mundo. Fue al ver y escuchar las conversaciones entre niños canadienses de la India, de África, de Europa y de las Américas, que surgió el deseo de contar lo que ellos vivían. Y fue así como nació la primera serie de libros infantiles que escribí, El mundo de Al y Pal, donde cuento las aventuras de mis hijos, Alejandro y Pablo, con sus amigos. En este momento, mi mayor motivación a escribir para niños son mis nietos. Tengo 10, 2 en Brasil y 8 en Canadá. Y me he prometido escribir un cuento para cada uno de ellos. Ya llevo 3, y entre ellos La Sinfonía de Emma. Muchas gracias, Camila. Y bueno, ahora le voy a preguntar a Jessica, la ilustradora, quien es no solo ilustradora, sino también escritora. Ella ha publicado 2 libros para niños que son bilingües. La niña que soy, The Child That I Am. Y esta historia es una ejemplifica la interacción amorosa y respetuosa entre padres e hijos en actividades cotidianas. Y su otro libro es Niños de Colores, Colorful Children. Es una historia que hace hincapié en la importancia de preservar, amar y valorar la diversidad de nuestros niños. Jessica también es poeta. Algunos de sus poemas hacen parte de 2 antologías. Una es Hilar Historias y la otra es Antología de Poemas de Lujo. Por otro lado, en la editorial Mapalé le publicamos el poemario ilustrado Tatuajes de una Historia. Esto fue publicado el año pasado y hicimos 2 portadas. Y las 2 son ilustraciones de Jessica. Jessica nació en Santiago de Chile, en la comuna de Cerro Navia, y vive en Canadá desde el 2005. Ella vino con su esposo, Mario, para reunirse con su hermano Gregory, y hace 11 años nació su hija Pamela.
con quien disfruta sus días enteros, entre juegos, conversaciones y los más variados proyectos, ya que Pamela estudia desde siempre en casa, en lo que llamamos homeschooling, educación en el hogar. Desde pequeña, Jessica desarrolló una profunda pasión por la defensa de los derechos de los niños y siempre está luchando por esta causa. Bueno, Jessica, cuéntanos cómo se inició tu afición en la ilustración. Hola, buenas tardes, queridos todos, Silvia, Camila, Hola. Ana Cecilia. Gracias por esta oportunidad para contar un poco cómo inicio ilustrando. Bueno, cuando uno parte dibujando, uno no sabe que está ilustrando. Pues me doy cuenta que desde niña buscaba una forma de comunicarme hacia el mundo sin aún tener la posibilidad de hacerlo en palabras, de poner las emociones y los sentimientos en palabras. Entonces, desde la primera vez que cayó en mis manos un papel y un lápiz, lo primero que comencé a hacer fue a dibujar. Siempre me apasionó dibujar caras. Me gustaba mirarle la cara a la gente y tratar de dibujarle los ojos, la nariz, lo más cerca posible a lo que ellos eran. Me imagino que a través de eso trataba de leerle las emociones a las personas. Esto me trajo muchos problemas. En la escuela solamente quería dibujar y todos los cuadernos que tenía los tenía llenos de dibujos hasta que me descubrieron y me castigaron. Me dijeron que no podía dibujar más en la escuela y hablaron con mi familia para que no me dejaran dibujar en la casa tampoco. Entonces eso creó una pasión más grande mía por el dibujo y más dibujaba, pero bien escondía. Sin embargo, a través de los años y de tanta restricción, mi dibujo fue decayendo hasta que paré de dibujar cuando ya estaba saliendo de la enseñanza media. Y después fueron unos 10 años sin tocar un lápiz y un papel para dibujar hasta que me vine a Canadá y me sentí libre de todo lo que me había atado a mi dibujo en el pasado. Y recuerdo que de nuevo escondida, estaba con mi marido, tomé un cuaderno y me puse a hacer un dibujo pequeño y lo volví a esconder. Y ahí me di cuenta que dibujar era una pasión y que no lo había dejado de hacer solamente por miedo o por lo que haya sido. De ahí en adelante retomé el dibujo, solamente que comenzaron a salir dibujos un poco más adultos, porque ya no era una niña, por supuesto, y siempre enfocado en las caras. Mis dibujos llamaban la atención por sus formas, hasta que nació mi hija. Cuando nació mi hija, algo ocurrió conmigo, quise comenzar a reflejarle el mundo también a través de los dibujos y comencé a suavizarlos nuevamente y a acercarlos un poco más a las necesidades de un niño y comencé a escribirle historias a ella y a ilustrárselas también. Y ahí es como nace mi ilustración para libros de niños a causa del nacimiento de mi hija y de mi necesidad de mostrarle el mundo con historias y con dibujos a ella, con historias y dibujos que en ese momento yo no encontré en ninguna parte. Eso más o menos es la historia de mis ilustraciones. Increíble tu historia, Jessica, y me parece terrible que te hayan prohibido dibujar en el colegio y también en la casa. Menos mal el mundo ha cambiado bastante en ese sentido. Y tengo que aclarar que pese a que ellos pidieron que no dibujara en la casa fue mucho más flexible, solo que yo aquí adentro llevaba este miedo a dibujar. Wow, increíble tu historia. Muchísimas gracias por compartirla. Y sí, yo iba a mostrar algunas de las ilustraciones del poemario, porque es un poemario ilustrado, y estas son algunas de las ilustraciones de Jessica aquí. Y como vemos, la variedad que ella tiene es increíble porque es este tipo de ilustraciones y también esto. O sea, son dos mundos completamente diferentes.
Bueno, hablaremos más tarde sobre esto. Bueno, Camila, quisiera preguntarte, tú dijiste que este libro, La Sinfonía de Emma, lo escribiste para una de tus nietas, pero quisiera que nos contaras más qué te inspiró a escribir exactamente esto, por qué sinfonía y por qué la historia. Cuéntanos un poco más. Sí, tal como tú repetías, este cuento lo inspiró mi nieta Emma, que tiene 4 años. A ella le gusta mucho la música y quise unir el concepto de las 4 estaciones de Vivaldi con una conversación entre Emma y su abuela. Me inspiró también un artículo que leí hace algunos años donde un biólogo asegura que los árboles hablan un idioma que podemos aprender y que a las personas solo nos hace falta escuchar. Esta idea de la interconexión entre los seres humanos, las plantas y los animales me atrae mucho y de manera muy simple quiero llevarlo a los niños. Sin explicaciones científicas difíciles, solamente sensaciones de color con las ilustraciones, sonidos al leer la historia y también teatralizarla usando la música de Vivaldi de telón de fondo. Durante 7 años tuve un programa de radio infantil en español en Ottawa, donde conversaba con los niños y los entusiasmaba a cantar, escuchar y teatralizar la música que tocaba. Y ese intercambio también me ayudó a escribir este cuento. Excelente. Sí, como dices tú investigaste para este libro científicamente, pero ponerlo de manera que sea para niños, y eso fue lo que también a mí me gustó mucho cuando lo leí, porque dije, bueno, es un libro que es para niños, pero que enseña. Entonces, gracias, Camila. Y bueno, Jessica, tengo casi la misma pregunta para ti, pero en el sentido de que yo tengo entendido que fue muy especial la historia que te llevó a ti a ilustrar la Sinfonía de Emma. ¿Nos puedes contar cómo fue? Sí, claro. Conocí a Camila telefónicamente más que todo y fue conexión a primer instante, conversamos, fue lindo sentir esa sensibilidad parecía por parte de ella y nos hicimos amigas, conversamos mucho. Gracias Silvia por introducirnos. Luego, en algún momento ella mencionó acerca de un proyecto, de un libro, de una historia para niños que tenía. Y yo en el pasado alguna vez se me había pedido hacer ilustraciones para otras personas. Sin embargo, siempre me rehusé a hacer esto, nunca fue de mi interés ilustrar la historia de otra persona. Siempre que usé las ilustraciones fueron para ilustrar mis propias historias. Sin embargo, viniendo de Camila y habiendo leído algunos de sus libros, pensé, a ver, leamos la historia, ha de ser interesante. Entonces ella me la mandó y en cuanto la comencé a leer, sentí aquí algo en el corazón porque era tan suave, era tan dulce, era tan musical, todos los elementos que componen mi propio sentir hacia la naturaleza, hacia el respeto de lo que pasa allá afuera en la vida. La leí, me encantó. Sin embargo, yo no soy sola y tengo una hija, y entonces, como hacemos todos juntas, yo pensé para poder ilustrar, tener el tiempo para ilustrar, porque siempre estamos juntas, tiene que ella ser parte de mi team, por decirlo de alguna forma. Así que le dije, hija, ¿sabes que me están pidiendo o invitando, mejor dicho, a ilustrar una historia? ¿Te parece que te la lea? Y yo dije, esto va a ser crucial, lo que ella diga. Entonces la leí y ella me miró con esos ojos grandes y me dijo, me encanta, yo quiero hacer una ilustración inmediatamente, debería tener la ilustración que ella hizo porque ella hizo la primera ilustración de esta historia
Y de hecho con su ilustración inspiró un poco de los dibujos que comencé yo a hacer de ella. Y ahí comenzó, entonces, pero con un poquito de temor a no saber si es que iba a poder comenzar y terminar, a cómo iba a fluir este asunto. Le dije a Camila, en tanto no sea con apuro, dame el tiempo, yo no sé cuánto me voy a demorar y todo lo demás. Y Camila, muy flexible, me dijo, sí, sí, adelante. Y yo comencé a dibujar y no pude parar. En cuanto comencé, venía la siguiente frase y la inspiración, y fluyó tan natural y mágicamente que en cosa de poco tiempo, Camila, sí, ya lo teníamos listo. Y con la aprobación, lo lindo es que le mandaban una ilustración y Camila decía, me encanta. Le mandaba la otra, me gusta, me encanta. Entonces, funcionó. Y eso fue más o menos, Silvia. Ay, sí, gracias, Jessica. En realidad fue muy emocionante este libro porque Camila me había enviado el libro, lo había leído y me había parecido muy lindo, pero como pues nosotros nos dedicamos más a los adultos, yo, ay, sí, Camila, qué bello. Y resulta que cuando tú comenzaste a enviarle las ilustraciones, ella me las mandaba y yo, wow, qué belleza, porque pues yo te conocía a ti con las otras ilustraciones, con el otro tipo de ilustraciones. Entonces quedé encantada porque esto a mí me pareció lindísimo y bueno, todas las ilustraciones que están en el interior, entonces se me ocurrió que de pronto la editorial Mapalé lo podía publicar, así que fue de verdad muy lindo y fluyó muy, muy bien. Gracias, Jessica, y gracias, Camila. Yo creo que de pronto el público quisiera escuchar algo del cuento. Entonces, nosotros habíamos hablado antes y yo les voy a leer un poquito, solo 2 páginas, la primera y la segunda. Como ustedes ven, aquí está el español, siempre a la derecha de ustedes, y aquí está el inglés y el francés. Entonces, vamos a leer en inglés y Camila lo va a leer en inglés. ¿Sí? Yo en español y ella en inglés. Y después Jessica al final lee otra parte del cuento. ¿Listo? Bueno. Abuela, ¿tiene música el invierno? Todas las estaciones del año tienen música, Emma. En Canadá, durante el invierno, los árboles parecen dormidos, pero si prestas atención, escucharás cómo ellos conversan y envían mensajes. Mira ese árbol, el roble frente a la ventana. El agua que está bajo la tierra sube por el tronco y suena igual que los latidos de tu corazón. Tac, 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 tac. El viento silba y saluda a los pájaros, que se alimentan de las semillas que aún quedan en las ramas. Bueno, ese pedacito por ahora, Camila en inglés. Sí. Abuela, does winter have music? All of the seasons have music, Emma. In Canada, during the winter, the trees seem to be sleeping. But if you pay attention, you will hear how they speak and send messages. Look at that tree. The oak in front of the window. The water under the earth rises up the trunk and sounds just like your heartbeat. Ba-bump, ba-bump. The wind whistles and greets the birds eating the seeds that are still in the branches. Silvia, quiero decir algo, quiero agregar algo. Cuando Jessica enviaba las ilustraciones, es verdad, yo todo, ay, me encanta, me encanta, me encanta, hasta que mandó la ilustración de la abuela. Y yo la veo, y era una abuela viejita, así, toda demasiada típica de las abuelas. Entonces le dije, no, mija, yo tengo un mechón blanco. y lo más curioso de todo es que Jessica me dijo, a ver, Camila, mándame una fotografía. Y te juro que pienso yo que en 5 minutos esta mujer hizo la ilustración de la abuela que ahora aparece en el libro. Sí, me acuerdo. 5 minutos
Eso es magia. Fue impresionante, o sea, fue impresionante. Yo estaba a lo mejor 6, pero realmente eso fue el único reclamo que tuve durante el proceso de crear este libro. Sí. Ay, qué bueno. Y bueno, Camila, ¿nos podrías contar qué otros libros infantiles se publican en español en Canadá? ¿Hay otras editoriales que en este momento están publicando libros para niños en español? Ay, Silvia, ¿cómo quisiera decir que hay muchas? Pero desafortunadamente que yo sepa, no hay nada. Y pongo énfasis en el que yo sepa, porque aunque he hecho bastante investigación al respecto, no he encontrado nada estable que dure más de algunos meses o un año. Y de hecho, estoy trabajando con Jill Barletti, que es una escritora de los Estados Unidos, y hemos empezado un sitio web llamado Once Upon a Libro. Y la idea es tener un lugar que invita a todos los escritores y editoriales que han publicado libros ilustrados por hispanos y escritos en español o bilingües, inglés-español, o en el caso del cuento de Emma, trilingües, que deseen dar a conocer su trabajo para tenerlo en este sitio y que el mundo los conozca. Pero es un proyecto en pañales. Apenas estamos reservando, apenas hemos reservado el nombre y ahora tenemos que empezar a promoverlo. Es probable que tengamos pequeñas editoriales que nacen y desaparecen con la misma rapidez que llegan. Yo misma, por algunos años, trabajé con la escritora que vive en Ottawa, Gabriela Echeverry, para crear una editorial infantil llamada Cantati Junior. Publicamos varios libros, pero al final fue un proyecto que no continuó. Y a eso me refiero cuando digo que pueden empezar, pero duran muy poquito tiempo. Pero como no me doy fácilmente por vencida, este año la idea de nuevamente empezar con una editorial infantil había vuelto a renacer y lo conversamos con Jessica aquí presente. Pero luego de la pandemia y todos los problemas enfrentados con el COVID, que nos cortó las salas para ofrecer nuestros libros en ferias locales, también desistimos de continuar. Ahora, hay algunas editoriales conectadas con Canadá, como Lua Books en Colombia, cuyos libros son una belleza, pero la distribución se hace desde Colombia. Gracias, Camila. Pues yo conozco a Seida Santana en Montreal, que ella está escribiendo cuentos y publicándolos ella, pero nos había dicho que es más en francés, que se inspira a hacerlos en francés. Así que sí, esperamos que más editoriales comiencen a publicar en Canadá libros para niños en español porque se necesita. Y como digo, vuelvo, insisto, este libro es súper especial y único porque es trilingüe. Así que los niños pueden practicar y los adultos también que quieran aprender español y francés pueden practicar con este libro, ya que las traductoras, cada una es su lengua materna, es la del inglés y la del francés. Así que es excelente. Bueno, Jessica, cuéntanos si tienes otros proyectos para ilustrar cuentos infantiles y si tienes imágenes, si tienes ilustraciones que nos puedas mostrar. En estos momentos no estoy en ningún proyecto de ilustrar ningún libro infantil. Mis dibujos continúan diariamente. De hecho, no sé cómo surgió, pero mi hija y yo, desde que ella comenzó a tomar su lápiz y a dibujar también, cada noche antes de dormir nos acostamos juntitas antes de ir a dormirnos y ambas dibujamos
lo que sea que nos surge en relación a lo que ha pasado durante el día. A veces ella me mira y me dice, ¿qué dibujo hoy día, mamá? Y yo le digo, tire la primera línea y la línea le va a decir qué es lo que va a dibujar. Y entonces, pese a que siempre le respondo lo mismo, ella me vuelve a hacer la pregunta y cada vez que le respondo me dice, yo sabía que me ibas a decir eso. Pero le gusta, no sé por qué. Entonces nos sentamos y tiramos rayas y la raya nos dice qué es lo que queremos dibujar. Hubo una editorial en Estados Unidos que se interesó mucho en mis historias y me contrató por 10 de ellas, pero todas ellas ya estaban ilustradas, entonces iba a ir lanzando una a una. Sin embargo, ocurrió más o menos lo mismo que pasó con otras editoriales, que no solo con mis libros, sino que con una variedad de libros, no parece que funcionó muy bien la parte de los libros en español para niños. Y sobre todo con este asunto del COVID y todo eso, dejaron todo en espera. Pero si es que ellos lo retoman, es posible que salgan varios libros míos muy lindos que ya están ilustrados, y siempre con la idea de promover el respeto hacia nuestros niños y la buena relación entre padres e hijos, para que así podamos construir un mundo más afable, porque a este punto ya todos sabemos que muchos o todos, todas las experiencias que vivimos en la infancia a veces determinan la forma en que vamos a ver el mundo en el futuro, ¿verdad? Sí. Eso más o menos en relación a las ilustraciones, Silvia. ¿Y tienes algunas ilustraciones que les muestre a los que nos están mirando en este momento, que compartas? Si me dan 10 segundos. Claro. ¿Ya? Mientras tanto, Camila, ¿Ya? quisiera saber qué otros proyectos tienes tú para escribir cuentos infantiles. Yo sé que en este momento estás escribiendo novelas y que bueno, tú siempre estás produciendo y no sé cómo haces para escribir para adultos y para niños simultáneamente. ¿Nos podrías contar de eso y qué proyectos tienes? Sí, tú bien sabes que no paro de escribir y voy alternando mis novelas para adultos con los cuentos para niños. Mi manera de descansar es ir de un proyecto a otro, de una novela a un cuento infantil, a una novela para jóvenes, de una novela para adultos a uno para jóvenes, y voy cambiando así. En este momento escribo la segunda novela de una trilogía y además tengo 2 proyectos infantiles. Uno de ellos ya se los había adelantado y es que deseo escribir un cuento para cada uno de mis 10 nietos. Una colección de cuentos para niños de 5 a 10 años que explora la diversidad de las familias canadienses. En mi propia familia, los miembros vienen de diferentes culturas. Haití, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos, Canadá, India, Suecia, Chile, nativos y descendientes de españoles, Irlanda. Y este proyecto se llama Todos mis ancestros, porque en algunas ceremonias indígenas aquí en Canadá y probablemente en otros lugares de las Américas, se saluda con estas palabras al empezar una ceremonia. All my ancestors. Y lo que deseo es traer a los ancestros y tradiciones de los padres de estos niños para mostrar lo mismo que quise mostrar en el cuento de Emma, y es que estamos todos conectados. Estoy escribiendo, por ejemplo, un cuento con historias de la India, donde aparece Krishna y todo eso para reforzar la idea de los ancestros del nieto cuya madre es de India. Y así espero trabajar con mis 10 cuentos infantiles.
tengo también otros proyectos, pero no deseo alargar esta presentación, así es que te lo dejo hasta aquí. No, puedes decirnos, hay un poco de tiempo, sí. Bueno, otro de los proyectos infantiles, de cuentos infantiles que estoy trabajando en este momento, es un hada moderna. Tú sabes que antiguamente las hadas aparecían en los castillos y volaban entre las flores, pero el proyecto en el que yo trabajo ahora es una hada que le gusta la tecnología. Es una hada chiquita que aparece en el teclado de la computadora, en la tecla F1, y si ustedes revisan verán que la tecla F1 es ayuda, help. Así es que esta hada aparece en esa tecla y conversa con los niños que tienen preguntas. Y los primeros cuentos, porque es una serie de cuentos, los primeros van a hablar sobre los virus y las bacterias. Los chicos toman unas pociones mágicas que Tecli se llama el hada, y el apellido es com, se llama tecli.com. Y los primeros niños, digamos los primeros cuentos, los niños, Tecli los achica y entran al cuerpo humano y aprenden sobre las bacterias y después aprenden sobre los virus, y ahora estoy con lo del COVID. Muy bien, Camila, muchísimas gracias. Bueno, ya llegó Jessica, ¿nos puedes mostrar? Estaba dándole, es un poco difícil elegir qué es lo que uno puede mostrar, sobre todo porque tengo muchísima más ilustración de adultos, pero por ejemplo, aquí en uno de los proyectos del libro, aquí por ejemplo, la idea era hacer una historia pequeñita en donde yo pudiese, a través de la historia, poder ayudar a los niños a gustar de sí mismos. Entonces, esta historia se llama Me amo, ¿por qué? Y, por ejemplo, esta ilustración aquí es una niñita que está metiendo sus pies al agüita. Aquí se está abrazando a sí mismo. No sé si se nota. Sí, sí, sí. Y muchas veces yo noto afuera que a los niños los hacen sentir un poco mal cuando muestran sus emociones, sobre todo porque cuando uno es niño las emociones que siente son son fuertes. ¿Ah? Uno cuando llora, llora, cuando ríe, ríe. Y siempre yo quiero motivar a todos, a los niños, a no sentirse mal cuando expresan sus emociones, y entonces aquí hay una ilustración donde muestra a una niña que dice, me gusta cuando hablo, cuando me río y cuando lloro, por ejemplo. En otro proyecto de otra historia, aquí hay una niña que se cayó y está llorando. Y esa misma niña está aquí corriendo y tratando de volar. ¿Se alcanza a percibir? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está, sí la veo. Está tratando de volar. Y así, son muchísimas, Silvia, muchísimas. No, pero gracias como para que nos mostraras más de tu trabajo. Ya, y me doy cuenta que la mayoría de ellas las tengo básicamente digitalmente. Una vez que las hago, porque si no tendría demasiadas, las escaneo y las guardo, y así me quedo con solo algunas y no tantas. Claro, claro. Bueno, yo creo que llegó la hora de leer otra parte de nuestro libro, La Sinfonía de Emma. Va a leer Jessica. Y bueno, veo que en línea hay bastantes personas. Están invitados a hacerles preguntas, tanto a Camila Reimers como a Jessica Carrasco. Así que alisten sus preguntas, las pueden escribir aquí y se las leemos. Yo voy a leer una parte del libro
que está un poquito más adelante, la voy a leer en español. Voy a mostrar la ilustración. Aquí están los árboles mayores y unos árboles pequeñitos abajo, ¿verdad? Y dice así, dice, y más tarde, si observas y escuchas con cuidado, verás que los pétalos de las flores se transforman en alas de hadas que vuelan por el aire para traer frutas jugosas y dulces. En pleno verano, desde lo alto, el sol alumbra con más fuerza. Ya no necesitas usar gorros de lana ni guantes, sino pantalones cortos y sandalias. Casi sin darte cuenta, los días se empiezan a hacer más cortos. El sol no te despierta al amanecer, las hojas cambian de color, ya no son verdes sino amarillas, rojas, anaranjadas y marrones. Es el otoño y el viento sopla y sopla. Las hojas caen y tú, mi Emma, las apilarás para jugar a las escondidas con tus hermanos. Me encanta leer esto porque me recuerda el momento en que lo leía y sentía las ganas tan profundas de dibujarlo. Ay, muchas gracias, Camila. ¿Lo lees en inglés? En inglés. Bueno, nos han preguntado varias veces aquí que dónde se consigue el libro, que cuánto cuesta, que si está en venta en Chile. Y bueno, les digo, se consigue con la editorial Mapalé. Pueden ir a la página que es artemapalé.com y desde cualquier lugar del mundo lo pueden comprar. Nosotros se lo hacemos llegar. También está en Amazon. Así que si prefieren comprar en Amazon, está bien. Y como ustedes saben, Amazon llega a muchos lugares del mundo, pero nosotros también se los podemos enviar a cualquier lugar del mundo. Y el valor son $15 americanos. Así que esas son las respuestas para lo que nos han preguntado aquí. Y, que si está en francés, en inglés, sí, está en todos los 3 idiomas, en solo este libro están los 3 idiomas. En la parte derecha siempre está el español y aquí en la izquierda está la traducción del inglés y la del francés. ¿Lista, Camila? Uh-huh. Bueno, la parte de los arbolitos, cuando dice, and later, if you look closely and listen carefully, you will see that the flower petals transform into the wings of fairies that fly through the air to bring sweet, juicy fruits. This is the height of summer. From high above, the sun shines brightly, and you no longer need to wear wool hats or mittens, but shorts and sandals instead. Y aquí habla que estamos en el verano y aquí está lloviendo, pero torrencialmente en Ottawa. Sí, ahora sí también aquí. Está lloviendo. Bueno, también nos están preguntando que si en Panamá, sí, o sea, si lo compran a través de la editorial o de Amazon, les llega a Panamá o a casi cualquier lugar del mundo. Les voy a poner el enlace porque alguien dice que no lo está viendo en Amazon. Les voy a poner ahora el enlace en el chat. Y pues mientras tanto, Camila, ¿nos podrías hablar un poco más sobre este libro que creo que es también importante? El cóndor pasa sobre el monte, sobre el norte, y decirle a todo el mundo qué es lo de la realidad aumentada. Claro, ese libro se publicó en Chile y fue el primer libro con realidad aumentada publicado en el país. La historia, ese fue uno de los cuentos que le escribí a mi nieto Camilo, y la historia se basa en una leyenda que existe en el norte y en el sur de las Américas. Y esa leyenda habla que cuando el cóndor y el águila se junten, va a haber paz en el mundo. Entonces, para mí,
Mi nieto representaba el norte porque su madre es canadiense y el sur porque su padre es de Chile. Y digamos, escribí la historia basada en esta leyenda. Ahora, ¿qué es lo que es la realidad aumentada? En este momento está creciendo el mercado de realidad aumentada. Cuando se publicó en Chile, fue el primero que se publicó de realidad aumentada ya, y es que con un app en tu iPad o tu iPhone, puedes enfocar las runas que existen en el libro. A ver un momento, creo que Bueno, ya estamos llegando al final de este programa y voy a mirar a ver si hay más preguntas. En todas partes cuesta lo mismo, el equivalente, pueden hacer la transferencia de $15 americanos, es lo mismo. Dime, Camila. Sí, no, decía que si con tu teléfono tienes un app y enfocas las runas que hay en el libro, como esta aquí, por ejemplo, es una runa, los personajes del libro salen del libro, ¿no? Y vuelan un poco por tu cuarto y hay juegos y tiene narración en inglés y en español. Y también está escrito, también es un cuento bilingüe. Gracias, Camila. Hay una pregunta y va a tener que contestarse brevemente porque nos quedan muy pocos minutos y están preguntando qué recomendaciones nos dan cada una para alguien que quiere empezar en el mundo de la escritura y la ilustración. Entonces, Camila en la escritura y Jessica en la ilustración, muy brevemente. Yo creo que como todo lo que se hace en la vida es pasión por lo que haces. Tienes que disfrutar porque es trabajo, es trabajo. Y yo creo que en toda la vida lo más importante es la pasión y el deseo de entregar a otros lo que tú estás haciendo. Gracias. Jessica. Ok, por mi parte, siento que es muy importante comprender la motivación que hay tras lo que estoy haciendo. A veces yo quisiera hacer algo y no resulta, y cuando lo analizo un poco más profundo, la motivación que tengo no es la apropiada para mí, para mi alma. Sin embargo, cuando existe esa motivación, la necesidad de transmitir un mensaje que uno sabe que va a tener un impacto positivo en la vida de alguien, es increíble cómo fluye naturalmente y el resto, digamos que viene por añadidura. Eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a las dos, al público, a todos por estar hoy aquí presente con nosotros. Esperamos que estén ahora muy entusiasmados en leer la Sinfonía de Emma o inspirados para escribir, como nos acaban de preguntar, y también ilustrar sus propios cuentos. Si desean leer en español y practicar el inglés y el francés, pueden comenzar con este hermoso libro que, como digo, lo pueden comprar en la editorial Mapalé o en Amazon. Gracias de nuevo a la Embajada de Canadá en Panamá por la invitación, a la Cámara Panameña del Libro por ser un excelente anfitrión y gracias Camila y Jessica por aceptar esta invitación. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Luego. Chao. De esta forma, concluimos la presentación del libro La Sinfonía de Emma. Se les recuerda a todos nuestros visitantes que pueden adquirir sus obras en los stands que participan en la Feria Internacional del Libro. También se les recuerda que aún tenemos más actividades durante el día. No olviden ingresar a nuestra página web www.org para que puedan descargar el programa y disfrutar de las actividades que la Feria Internacional del Libro tiene para ustedes en este último día de celebración. Muchas gracias.